Mientras los cielos se abren, te adoro, y yo respondo al ver tu gloria caer. Que hoy tu gloria descienda en nosotros. Haz que tu amor invada todo mi ser. Santo Espíritu de Dios, sopla en mí. Dile: Santo Espíritu de Dios, sopla, sopla en mí. Santo Espíritu de Dios, sopla en mí, sopla en mí, sopla en mí. Los cielos se abren, te adoro, y yo respondo al ver tu gloria caer. Que hoy tu gloria descienda en nosotros. Haz que tu amor invada todo mi ser. Dile: Santo Espíritu de Dios, sopla en mí. Santo, Santo Espíritu de Dios, sopla, sopla en mí. Oh, Santo Espíritu de Dios, sopla en mí, sopla en mí, sopla en mí. Oh, Santo Espíritu de Dios, sopla en mí. Cántale: Santo Espíritu de Dios, sopla en mí. Santo Espíritu de Dios, sopla, sopla en mí, sopla en mí, oh, sopla en mí, sopla en mí, oh, sopla en mí, sopla en mí. Cántalo: sopla en mí, oh, sopla en mí. Y que los cielos se abran hoy, que los cielos se abran hoy, que los cielos se abran hoy, Espíritu. Muy buenas noches, tengan todos aquellos que nos siguen a través de estas redes sociales. Quiero que estén anuentes, tengan en conocimiento que a partir de hoy, viernes 17 de abril, estamos no solamente en YouTube, sino también en Facebook y en Instagram, para que también a través de todas estas redes sociales podamos llegar con el mensaje de vida, el mensaje de esperanza, el mensaje de salvación, el mensaje de fe, en medio de un mundo que está en sufrimiento, que está en dolor, que está en tristeza y que está en tragedia. Quiero en esta noche de hoy, viernes 17 de abril, en compañía de mi amada esposa, que es una fiel colaboradora, siempre ayudándome detrás de las cámaras, quiero iniciar primeramente con una oración al Padre, al Dios Todopoderoso, para que a través de su Santo Espíritu Él nos guíe en esta noche en lo que vamos a compartir, como dijo el apóstol Pablo en una de las cartas enviadas a los Corintios, que no sean palabras de humana sabiduría, sino palabras guiadas por el Espíritu Santo. Padre, en esta hora te damos gracias por permitirnos, primero que nada, llegar a un fin de semana más, en medio de el avance de este virus y de esta pandemia.
Hasta aquí podemos decir hoy viernes 17 de abril, Ebenezer. Hasta aquí has sido fiel, hasta aquí nos has guardado, protegido, amparado, sustentado. Hasta aquí nos has provisto para todas nuestras necesidades. Sé que también has sido fiel con cada uno de aquellos que nos siguen a través de estas redes sociales. Sé que cada uno de los que nos siguen y nos ven desde sus casas, también juntamente conmigo pueden levantar sus manos desde sus hogares y pueden darte gracias porque también ellos han visto tu fidelidad, han visto tu amor, han visto tu provisión, tu sustento, tu fortaleza, tu respaldo durante más de un mes que llevamos de cuarentena. Gracias por tu fidelidad, gracias por esta noche. Guíanos a través de tu Santo Espíritu, que a través de estas palabras corazones sean consolados, sean confortados, sean fortalecidos, sean renovados, sean restaurados en fe. Que así sea en Cristo Jesús. Amén y amén. Queridos santos que nos siguen a través de esta señal, recuerden, estamos en YouTube a partir de hoy, Facebook e Instagram, y nos pueden encontrar bajo el nombre de nuestra iglesia, Centro Familiar Los Milagros de Hoy o Los Milagros de Hoy. Tenemos en esta noche un tema muy atinado a la ocasión que estamos viviendo como nación y a nivel mundial. Un tema que sé que va a ser de mucha inspiración en su fe y de motivación y de aliento también y de restauración o recuperación de fuerzas en esta batalla que nos encontramos, que pareciera que no tiene fin, pero que le creemos a Dios que aunque el túnel siga oscuro, vendrá el momento donde veremos la luz al final del túnel. Siempre debemos mantener esa expectativa, esa confianza, esa fe de que Dios en su gracia y en su misericordia puede llevarnos a ver el final, la conclusión, la cancelación de esta batalla que estamos enfrentando. Nunca debemos perder esa expectativa. Aunque los días hayan pasado y usted haya escuchado declaración tras declaración, palabra tras palabra, oración tras oración, y vea que cada vez aumentan los casos de contagiados, debemos mantenernos en la misma fe y en la misma expectativa de que pronto veremos, como dije, la luz al final del túnel. La luz es Cristo Jesús. Él tiene la salida para esta situación y la solución. Así es que el tema que le traemos en esta noche es ¿dónde encontramos? Escuche bien. ¿Dónde encontramos la confianza y la seguridad que nos dará la victoria en tiempos difíciles? Repito, ¿dónde encontramos? Es una pregunta que les traemos hoy. ¿Dónde encontramos la confianza y la seguridad que nos dará la victoria en tiempos difíciles? Para eso vamos a Isaías capítulo 30, verso 15, donde dice esta escritura de la siguiente manera. Porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel, en descanso y en reposo, escuche bien, en descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza está vuestra fortaleza, dice esta promesa. Y termina diciendo, porque fue una palabra de Dios dirigida a su pueblo, termina diciendo, y no quisiste. Fue lo que Dios dio en aquella generación, un pueblo rechazando este método o esta estrategia que Dios les presentó a ellos, que les daría la salvación o les traería la victoria a ellos en medio de sus tiempos duros.
Sin embargo, ellos no quisieron. Pero es mi oración que me estoy dirigiendo a un pueblo que sí va a abrir su corazón a esta palabra y va a recibir de Dios esta estrategia para ver la victoria en tiempos duros. El Señor nos muestra en esta escritura dónde podemos encontrar esa fortaleza o dónde podemos mantenernos en pie de victoria en tiempos conflictivos. Muy importante esto que estoy diciendo, porque a través de esta escritura el Señor nos muestra, repito, dónde podemos hallar esa confianza, esa fortaleza, o dónde podemos mantenernos en pie de victoria en tiempos de crisis. Por eso veo de suma importancia este tema, porque el propósito es llevarnos tal vez no a cambiar esta situación. Tal vez no veamos cambiar la crisis, pero hay algo que podemos lograr a través de esta palabra y que es sumamente importante, y es el hecho de que en tiempos de crisis, cuando vemos que esos tiempos de crisis se prolonguen, se extiendan, el propósito es cómo mantenernos en pie de victoria en medio de esos tiempos de crisis que vemos que se alargan, que se extienden y pareciera que no tuviera fin. Ese es el propósito de este tema. Repito, no a llevarnos a cambiar esta crisis. No pretendemos con esta palabra cambiar la crisis, pero sí queremos lograr algo, y es que podamos a través de esta palabra mantenernos en pie de victoria en medio de este tiempo circunstancial o este tiempo conflictivo. Ese es el propósito que queremos lograr, llevarte a cómo mantenerte en pie en medio de esta situación hasta que cambie esta temporada según la gracia y la misericordia de Dios. En esto consiste, queridos, la vida victoriosa en Cristo. Porque algunos piensan que cuando hablamos de vida victoriosa, estamos hablando de ausencia de crisis, ausencia de limitaciones o ausencia de amenazas. Y la vida victoriosa no tiene que ver con ausencia de crisis, ausencia de limitaciones o ausencia de amenazas. No tiene nada que ver con esto. Si fuera así, el Señor no hubiera dicho: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El salmista tampoco hubiera dicho: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas me librará el Señor. De algo estoy plenamente seguro, y es que en medio de esta situación que pareciera no tener fin, que pareciera no tener o no encontrar nosotros la luz, esa luz al final del túnel que nos indique la salida para este tiempo conflictivo que está atravesando el mundo, hay mucho pueblo de Dios en este tiempo siguiendo diferentes predicadores, diferentes pastores a través de las redes sociales, con el propósito de hallar aquel pastor, aquel predicador que nos diga mañana o en esta semana o en este mes de abril, esta crisis, esta amenaza en la salud va a terminar.
Hay mucho pueblo de Dios, de eso estoy plenamente convencido, que están siguiendo en las redes sociales, buscando qué pastor, qué predicador nos diga cuándo esto va a terminar. Sin embargo, escuche bien, mientras que no llegue esa luz que nos indique el final de este túnel oscuro y tenebroso, mientras que no llegue ese día donde recibamos las buenas noticias en los medios de comunicación, que ya estamos fuera de peligro y que ya podemos volver a nuestra normalidad, mientras que no llegue ese día, tenemos que buscar cómo mantenernos en pie de victoria, en pie en nuestra fe y confianza, mientras, reitero, esta situación continúe. Tenemos que buscar cómo mantenernos en pie de victoria, cómo mantenernos en pie en nuestra fe y confianza mientras esta crisis continúe. Hemos sido preparados. Escuche bien esto que voy a decir a continuación. Muchos de nosotros hemos sido preparados para cambiar adversidades. Sí, es una gran verdad. Hemos sido enseñados para cambiar adversidades. Pero escuche bien esto que voy a decir a continuación. Muy pocos hemos sido preparados. Muy pocos hemos sido enseñados para mantenernos en pie de victoria, en pie en nuestra fe y confianza, mientras continúen los tiempos duros o los tiempos difíciles. Y tenemos que estar preparados para cambiar adversidades. Sí, tenemos que ser enseñados para cambiar situaciones conflictivas a través de la palabra. Pero también veo sumamente importante ser preparados, ser enseñados para mantenernos en pie de victoria, para mantenernos en pie en nuestra fe y confianza mientras los tiempos duros y difíciles continúen. Isaías 30:15, que es nuestra escritura que estamos usando como base para transmitir la verdad que queremos en esta hora hacerle llegar a todos ustedes. Isaías 30:15 cumple ese propósito de prepararnos, escuche bien, de prepararnos para no caer en nuestra fe y confianza en tiempo de crisis o gran adversidad. Y algo que revela esta escritura, que nos va a ayudar a mantenernos en pie de victoria, en pie en nuestra fe y confianza, según Isaías 30:15, él habla aquí de un descanso y reposo. Quiero retomar la lectura. Isaías 30:15 lo dice de esta manera: porque así dijo Jehová, el Señor, el Santo de Israel, en descanso, escuche bien, en descanso y en reposo seréis salvos. Otra versión dice: en descanso y en reposo hallaréis la victoria, o te mantendrás en victoria. Y luego dice: en quietud y en confianza está vuestra fortaleza. Así lo dice esta escritura. El profeta habla aquí de un descanso y de un reposo que es clave para mantenernos en pie de victoria, en pie en nuestra fe y confianza en medio de toda adversidad que podamos enfrentar. Ahora la pregunta es: ¿qué tipo de descanso y reposo
es este que menciona el profeta Isaías, que nos va a ayudar a mantenernos en pie de victoria, de fe y confianza en medio de toda crisis. ¿Qué tipo de descanso él se refiere aquí? ¿Qué tipo de descanso y reposo se refiere el profeta Isaías? Por lo general, cuando hablamos de descanso y reposo, viene a nuestra mente la imagen de vernos en una hamaca bien cómodo, o de pronto viene a nuestra mente la imagen de vernos un fin de semana en un hotel resort con piscina, con vista al mar, con un montón de comida a nuestra disposición, en fin. Todo este tipo de descanso físico es importante. No pretendemos restarle valor e importancia que tiene ese tipo de descanso físico. No pretendemos restarle valor, importancia a este tipo de descanso físico, porque el cuerpo físico necesita reposar, necesita descansar. Aún Jesús creyó en este tipo de descanso. En Marcos capítulo 6, versos 30 y 31, repito, Marcos 6, 30 y 31, encontramos en esta escritura momentos en que Jesús se tomó el tiempo con sus discípulos para descansar físicamente en sus labores ministeriales. Lo leemos de la siguiente manera, Marcos 6, 30 y 31. Dice: entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que había hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Vemos en esta escritura el trabajo fatigoso, ajetreado que traía Jesús con sus discípulos, donde dice que no tenían tiempo ni aún para comer, pero en medio de esa agenda apretada y de mucho esfuerzo y de duro trabajo, Jesús se toma ese tiempo con sus discípulos para descansar físicamente. Interesante. Y esto confirma que aún Jesús creyó en el descanso físico, en el reposo que tiene que ver con nuestro cuerpo físico. En Lucas 8, 22 y 23 encontramos otra escritura que quiero mencionar a continuación, donde vemos también a Jesús tomando un tiempo, él ahora, de descansar en la barca cuando navegaban, él con sus discípulos. Lo dice de la siguiente manera, Lucas 8, 22 y 23. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago. Y mientras navegaban, él se durmió. Así lo dice esta escritura. Entonces vemos aquí, una vez más, Jesús tomándose un tiempo de descanso físico, porque, reitero, él creyó en la importancia de darle descanso y reposo a este cuerpo físico. Muy importante. Él le dio esa importancia al descanso físico, y si él creyó en el descanso físico, también nosotros debemos creer en el descanso físico. Yo creo que no es casualidad que haya venido esta cuarentena a través de esa plaga, donde todos hemos sido obligados, gústenos o no nos guste, todos hemos sido obligados a descansar, a aprovechar esta temporada de cuarentena para
descansar, reposar, mantenernos en quietud, en reposo, sobre todo en presencia de Dios y juntamente con los nuestros. Ahora, este descanso que nos mantendrá en victoria, en fe y confianza, va más allá del descanso físico. Tiene que ver con aquel descanso mental y emocional. Queremos darle entonces esa importancia a ambos tipos de descanso. Descanso físico como el descanso mental y emocional. Que en este caso, para encontrar esa posición de victoria, de fe y confianza en tiempos conflictivos, el descanso que nos va a llevar a esa posición de victoria, de fe y confianza, es el descanso mental y el descanso emocional. Este es el descanso al cual Isaías se refiere en nuestra escritura. Isaías capítulo 30, versículo 15, donde dice: en descanso y en reposo seréis salvos, o tendréis la victoria, o te mantendrás en pie de victoria. Ese tipo de descanso al cual el profeta se refiere tiene que ver a ese descanso mental y emocional. Se puede descansar físicamente. Escuche esta gran verdad. Se puede descansar físicamente, mas sin tener ese descanso mental y emocional. Mucha gente hoy tienen tiempo en este momento de crisis para descansar físicamente. Tendrán tiempo de sobra para descansar, muchos, en este tiempo de crisis. Pero hay que ver cuántos en este tiempo de quietud, de reposo, de cuarentena, cuántos están hallando el descanso mental, el descanso emocional, ese reposo interno, esa paz interna. Hay que ver cuántos de aquellos que estamos teniendo tiempo de sobra para descansar y reposar físicamente, hay que ver cuántos estamos hallando el reposo interno, el reposo de nuestra alma, el descanso de nuestra mente y de nuestras emociones. Que no es fácil tener ese tipo de descanso interno en tiempos conflictivos. Porque hay muchos que pueden, repito, tener tiempo de sobra para descansar físicamente, pero como están en tiempos de crisis, hay que ver cuántos están teniendo ese reposo interno del alma, en su mente y en sus emociones. Entonces, es muy importante buscar ese descanso interno del alma, en nuestra mente y en nuestras emociones. Porque ese es el que nos va a llevar en tiempos de crisis a mantenernos en pie de victoria, en pie en nuestra fe y confianza, en tiempos de crisis, en tiempos de amenaza, en tiempos de conflicto. Ese es el que nos va a ayudar a mantenernos en pie de victoria, el descanso interno. Ahora yo vengo con esta pregunta: ¿qué es aquello que nos puede ayudar para recuperar el descanso físico cuando lo perdemos? De pronto hay medios naturales, hay medios científicos que nos pueden ayudar a recuperar ese descanso físico, ese descanso literal en nuestro cuerpo. Hay medios, repito, naturales, científicos que nos pueden ayudar a recuperar ese descanso físico. Pero cuando se trata del tema de recuperar o de encontrar
el descanso del alma, el descanso mental, el reposo emocional, el reposo interno, del cual Isaías se refiere y que es clave para mantenernos en pie de victoria, en pie en nuestra fe y confianza en tiempos conflictivos, cuando estos continúen, para recuperar ese descanso mental, interno y emocional. Solo a través, escuche bien, solo a través de los recursos espirituales que Dios nos ofrece, podemos volver a encontrar, podemos recuperar, podemos hallar ese descanso interno, ese descanso mental y emocional, solo a través de los recursos espirituales que encontramos en Dios o que Dios nos ofrece. En otras palabras, no hay medios naturales, no hay medios científicos, no hay medicamentos antidepresivos que nos puedan llevar a encontrar ese descanso del alma, ese reposo del alma, esa paz interna. No existe tal pastilla antidepresiva, tal relajante, científico, natural, que nos pueda ayudar a encontrar esa paz interna, esa paz del alma que se requiere para mantenernos en pie de victoria, en pie en nuestra fe y confianza, cuando, repito, los tiempos de crisis continúen, parecieran no tener fin. Muy importante hallar ese descanso del alma, ese descanso interno, y que solo lo podemos encontrar a través de los recursos que nos ofrece Dios. No hay antidepresivo, no hay pastilla relajante. Solo Dios nos puede llevar a encontrar esa paz interna, esa paz mental, esa paz del alma. Cuando veamos las olas y los vientos agitarse en contra de nuestra barca y parecieran no tener fin, es ahí donde solo Dios nos puede ayudar a encontrar esa paz interna en medio de cualquier tempestad que pareciera no tener fin. Algo que en lo personal puedo decirles a todos ustedes, mis queridos espectadores, aquellos que siguen esta señal, algo que en lo personal me ha ayudado en tiempos de crisis, en tiempos de adversidad, a hallar ese descanso interno, es una experiencia nueva, número uno, con la presencia de Dios, y número dos, oír cuál es la opinión de Dios para mi vida acerca de esa situación conflictiva que en un momento pueda estar atravesando. Son dos herramientas, dos recursos espirituales claves que en lo personal a mí me ha ayudado en tiempo de tempestad, en tiempo de crisis, a hallar ese descanso, ese reposo interno. Es algo que me ha ayudado a mantenerme en pie, en fe y en confianza, ¿verdad? Repito, número uno, una nueva experiencia con la presencia de Dios. Y número dos, oír la opinión de Dios acerca de mí respecto a esa crisis que esté enfrentando. Saber que Dios está contigo y oír la opinión de Dios para cada tiempo de crisis, escucha esto, es suficiente para recuperar ese descanso interno,
ese reposo del alma, ese descanso mental y emocional, que nos va a mantener en pie de victoria, en pie en nuestra fe y confianza, cuando veamos que la crisis continúe. Eso es lo que nos va a ayudar a recuperar el descanso interno. Saber que Dios está con nosotros y saber la opinión de Dios acerca de nosotros en tiempo de crisis es suficiente para encontrar esa paz, ese descanso, ese reposo interno. Tal vez no cambie nada a nuestro alrededor. Tal vez todo a nuestro alrededor continúe igual. Tal vez continúe la crisis, tal vez continúe esta pandemia, tal vez continúe esta amenaza, tal vez continúe esta situación. Pero tener la seguridad de un Dios presente, de un Dios que está con nosotros, de un Dios que está contigo en medio de esta tragedia, de esta situación conflictiva. Tener presente que Dios está contigo. Saber la opinión de Dios acerca de ti en tiempos de crisis. Tal vez no ayude a cambiar la situación, pero sí nos va a ayudar a cambiar nuestro estado emocional. De un estado emocional agitado, sin reposo, sin paz, a un estado emocional lleno de paz, de tranquilidad, de fe y confianza en Dios. Tremendo. Esto lo confirmamos en el Salmo capítulo 23, verso 1 al 4, donde dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados, pastos, me hará descansar. Luego dice: junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Y luego dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Ahí está. El salmista lo vivió, lo experimentó. El hecho de saber que Dios estaba con él en tiempos de muerte, porque él dice: aunque ande en valle de sombra y de muerte, en tiempos de amenazas, en tiempos de muerte, saber que Dios estaba con él era suficiente para él vencer sus temores, sus miedos, sus angustias. Era suficiente el hecho de saber que Dios estaba con él, aún en el valle de sombra y de muerte. Era suficiente para él vencer sus temores, sus angustias, su desesperación interna, que a veces a todos nos toma, a veces a todos nos cae la angustia, la desesperación en tiempos cuando atravesamos valles de sombra y de muerte como estos que está atravesando el mundo actualmente. Esto a veces nos trae angustia y desesperación, pero reitero, saber que Dios va de la mano con nosotros en este tiempo de valle de sombra y muerte es suficiente para no temer mal alguno, para estar tranquilos y confiados. Vamos a confirmar esta verdad a través de esta otra escritura que quiero leer a continuación. En Lucas capítulo 8, verso 22 al 25, lo dice de la siguiente manera: aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago,
y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, maestro, perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban, y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún a los vientos y a las olas manda y le obedece? Aquí vemos confirmado estos dos recursos que son claves para mantenernos en pie de victoria, en pie en nuestra fe y confianza en tiempo de tempestad, en tiempo de crisis. Número 1 dije, saber que Dios está con nosotros. Número 2 dije, saber la opinión de Dios acerca de nosotros en medio de la tempestad que estamos viviendo. Son dos recursos claves para hallar esa paz interna en medio de toda tempestad. Y estos dos recursos los vemos en este relato donde los discípulos se encontraban pasando el lago. Jesús iba con ellos. Jesús estaba con ellos. Su presencia en medio de ellos o entre ellos en esa barca era garantía de que esa barca no iba a terminar en el fondo del mar. No solamente él iba con ellos en esa embarcación, sino que él había hablado, él había dado una palabra que los había destinado, los había proyectado a cruzar al otro lado, de ese lado. Porque él les dijo: pasemos al otro lado. Pasemos al otro lado del lago. Con esta palabra, él los estaba destinando, él los estaba proyectando a cruzar, llegar a la otra ribera, llegar a la otra orilla. Entonces, estas dos cosas, estos dos recursos, el hecho de que Jesús estaba con ellos, el hecho de que Jesús había hablado de que acerca de esa navegación, que iban a cruzar al otro lado, que iban a llegar al otro lado, era suficiente para ellos en medio de la tempestad que enfrentaron en su ruta a cruzar ese lago. Era suficiente para que ellos se mantuvieran en quietud y en reposo. Pero vemos que a pesar de que Jesús iba con ellos y les dio una palabra acerca de esa navegación, que cruzarían al otro lado de ese lago, no les ayudó. Porque en medio de la tempestad ellos reaccionaron con miedo, con temor. Dice que vinieron a él desesperados, angustiados, llamándole: maestro, maestro, perecemos. Y fue ahí donde dice que él se despertó, reprendió al viento, a las olas, y cesaron, y se hizo grande bonanza. Y luego les dijo: ¿dónde está vuestra fe? ¿Dónde está vuestra fe? Es lo que el Señor te dice en medio de tu tempestad que estás viviendo. ¿Dónde está vuestra fe? ¿Por qué teméis? ¿Por qué estáis atemorizados? Queridos espectadores, aquellos que nos siguen a través de esta señal, esta es la lección que aprendemos a través de esta palabra. Lo menos que Jesús esperaba de sus discípulos que enfrentaron aquella tempestad cuya embarcación dice que peligraba a causa de los fuertes vientos y olas. Lo menos que Jesús esperaba de ellos era que pudieran mantenerse en pie en su fe y confianza de que no iban a terminar en el fondo del mar. Por dos razones. Número 1, por el hecho de que Jesús iba en esa embarcación. Eso era suficiente para ellos tener la fe y confianza de que no iban a terminar en el fondo del mar. Y número 2,
lo que Jesús había dicho de esa embarcación o de esa navegación, que iban a pasar al otro lado, o sea, iban a cruzar ese lago. La opinión de Jesús acerca de esa navegación, donde les dijo que iban a pasar al otro lado, era también suficiente para ellos mantenerse en pie en su fe y confianza. Es lo que aprendemos en esta noche, en este día, a través de esta palabra. El Señor sabe que estás pasando una tempestad, un tiempo difícil, un tiempo de crisis. Lo menos que Él espera de ti en medio de esta tempestad es que puedas mantenerte en pie, en tu fe y confianza, sabiendo dos cosas importantes. Número uno, que Él va contigo. Sí, Él está en tu barca, está en tu casa, está en tu economía, está en tu salud, está en tu negocio. Eso es suficiente, querido espectador, aquellos que nos siguen a través de esta señal. Eso es suficiente. El hecho de saber que Él va con nosotros es suficiente para saber que nuestra barca no va a terminar en el fondo del mar. Y lo otro que es suficiente es lo que hemos oído de Él acerca de nuestra situación. Algo hemos oído de parte de su boca, de la boca de Dios. Algo Dios nos ha dicho en medio de esta situación, razón por la cual tenemos que mantenernos en pie en nuestra fe y confianza de que no vamos a terminar en el fondo del mar o en el fondo de esta tempestad o de esta crisis mundial. Yo quiero hacer una oración en este momento por cada uno de aquellos que nos siguen, que nos han seguido. Siento a Dios aquí, siento que también en tu casa está la presencia de Dios. Y quiero orar para que tu fe y confianza no se caigan en este tiempo de tempestad, en este tiempo de crisis, en este tiempo de amenaza en la salud. Que tu fe y confianza no se venga abajo, sino que se mantenga arriba. Aun cuando la tempestad, repito, continúe, aun cuando esta crisis continúe, podemos ser preparados para mantenernos en pie en nuestra fe y confianza. Padre, yo bendigo a cada uno de mis espectadores, aquellos que siguen esta señal, que están en sus casas, recibiendo esta palabra del cielo, recibiendo esta palabra del reino de Dios para sus vidas. Oro para que en medio de esta tempestad, de esta crisis mundial que insiste y que continúa y va a continuar, oro para que cada uno de mis hermanos puedan mantenerse en pie en su fe y confianza, aun cuando la tempestad continúe, puedan mantenerse en pie en su fe y confianza, que no caigan en su fe y confianza, que no desmayen en su fe y confianza, sino que puedan mantenerse en pie en su fe y confianza, sabiendo, número uno, que Dios está contigo, y número dos, que Dios ha dicho que pasarás esta tempestad, pasarás esta crisis, pasarás al otro lado, pasarás y llegarás a puerto seguro. Así ha dicho el Señor Dios Todopoderoso. Con esta palabra te bendigo y te deseo un feliz fin de semana. Mientras los cielos se abren, te adoro, y yo respondo al ver tu gloria caer. Que hoy tu gloria descienda en nosotros, haz que tu amor invada todo mi ser. Santo Espíritu de Dios, soy
Espíritu de Dios, sopla en mí. Santo, Santo Espíritu de Dios,